Continuamos. Hoy tenemos un invitado especial a tratar uno de los temas que más afecta a la sociedad dominicana, los accidentes de tránsito. En el día de hoy tenemos al CEO de Accidente RD y que también fue director de seguridad vial en el Intran hasta el año 2024. Estoy hablando de Aníbal Hermoso. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, contento de compartir con ustedes este tema tan importante, sobre todo en nuestro país. Así es. Aníbal, agradecidos de que usted nos haya pues dispensado, ¿no? El estar con nosotros un domingo a esta hora, sobre todo. Y de entrada preguntar sobre el tema principal y es, usted se dedica y su compañía a hablar de las señalizaciones de la ciudad en el Distrito Nacional, específicamente, ¿verdad? El Gran Santo Domingo. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Qué le parece estos cambios que se han realizado desde el Intran? El no girar a la izquierda en algunos lugares, las quejas de los ciudadanos. Usted, desde su punto de vista técnico, ¿qué observa con estos cambios? Mira, ojalá que cuando estén viendo esta entrevista la lleven hasta el final, porque me ha generado controversia opinar sobre el giro a la izquierda, porque el giro a la izquierda no está mal. Ya ahí empezaron a comentar, ya ahí me están atacando, porque hay personas que porque no están de acuerdo con algo entienden que está mal y no. El giro a la izquierda se utiliza para restringir, ese famoso giro a la izquierda es el más conflictivo en congestión vehicular y en accidente. ¿Cuál es el problema en Santo Domingo? Que hay puntos donde aparentemente no aplica, donde es peor. Por ejemplo, en la Lope de Vega se ha restringido el giro a la izquierda, pero funciona como una cuadrícula. Si tú no doblas a la izquierda en esta intersección, en la próxima tú doblas a la derecha y vuelves al punto que tú querías en menos de 500 metros. En el caso de la Churchill con 27, para tú lograr eso, tú tienes que recorrer casi 1.5 kilómetros, no 500 metros, 1.5 kilómetros, que serían 1500 metros. Entonces hay lugares donde sencillamente causa ruido, causa malestar, causa obviamente mucho más tiempo de retornar, hasta más de 20 minutos, y sencillamente hay puntos que sí y puntos que no. Y en la Gómez, porque también hay un punto en la Gómez que tú no puedes doblar Sí. Hacia la izquierda y tú tienes que seguir y tienes que devolverte súper lejos. Lo digo porque a mí me ha pasado y yo he tenido que buscar rutas alternativas, lo que igual a mí me retrasa. Sí. En mi llegada a los lugares tengo que salir por lo menos 30 minutos, contando 30 minutos adicionales por el congestionamiento de esas otras vías alternas. Sí, fíjate que realmente va a perjudicar a una parte. Obligatoriamente restringir el giro a la izquierda va a perjudicar al que va a utilizar esa ruta. Al que gira a la izquierda, al que va derecho, lo va a beneficiar porque tú eliminas una fase del semáforo y se la adicionas al sentido contrario, a otro intervalo de tiempo de la vía. Pero en resumen, el giro a la izquierda no es malo, pero en algunas intersecciones de Santo Domingo que se eligieron, causa ruido que realmente funcione o sea efectivo. Aníbal, los accidentes de tránsito se han convertido en un gran problema para la República Dominicana. En el año 2023 murieron aproximadamente unas 1.900 personas. En el año 2024 esas estadísticas fueron muy similares, pero además de eso, el impacto económico que tiene se lleva cerca del 2.1% del Producto Interno Bruto. Y lo peor de todo es que muchas de esas personas que quedan vivas, pues quedan en condiciones que no son aptas para poder seguir en el mercado laboral, lo cual le agrega otro problema a la República Dominicana. ¿Por qué se producen tantos accidentes de tránsito en nuestro país y qué podemos hacer para empezar a reducirlos? Mira, y ojalá que esa data que tú mencionaste se hubiese mantenido, pero ya actualmente, 2024, tenemos la esperanza de que baje en el 2025, ascendió a 3.000. O sea, cada año mueren 3.000 personas en accidentes de tránsito. Eso te da un promedio de 8 personas diario que mueren en accidentes. Y al final, según estudios, es por el factor humano. El factor humano es el conductor. Imprudencia vial. Se resume en que el conductor se fue en rojo, exceso de velocidad, transitar en vía contraria, tomar alcohol y conducir, no ponerse el cinturón de seguridad. Al final, todas estas muertes, que si la clasificamos por tipo de vehículo, casi el 70% son motocicletas, no utilizan el casco, igual a exceso de velocidad,
se traduce en imprudencia viales. Nosotros podemos cambiar esta realidad de dos maneras. Educación vial, a largo plazo, ese conductor joven, ese que aún no ha empezado a conducir, cuando le toque hacerlo, no lo haga de la manera imprudente que lo hacen los conductores de hoy en día, y ya en lo inmediato régimen de consecuencias. Ese conductor que no aprende, que no entiende que le digan maneja con prudencia, que no entiende que es su vida la que está en riesgo y la de los demás, hay que multarlo, pero con régimen de consecuencias. No es ponerle la multa y que él la pague cuando él quiera, es ponerle la multa y obligarlo a que cumpla el protocolo. La ley de tránsito tiene muchísimas medidas preventivas y también restrictivas para mitigar este problema. Es simplemente aplicar lo que dice la ley. Multas de salario mínimo, no una multa de 1.000, 1.600 pesos como en la actualidad, sino lo que establece la ley, que son salario mínimo, y tú verás cómo esa persona le duele el bolsillo y no va a volver a irse en rojo ni a transitar a exceso de velocidad luego que le obliguen a pagar una multa de un salario mínimo. Pero aquí hay un tema también, porque la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, en un momento mencionó el tema de las multas y dijo que la mayor parte de las multas aquí no se pagan. Precisamente iba a preguntar en ese sentido, porque hasta donde tengo entendido, solamente aquí en el Distrito Nacional es que se pueden pagar las multas. Es decir, si yo cometo una infracción en Pedernales, tendría que venir hacia el Distrito Nacional a pagar la multa de una infracción de tránsito que cometí en Pedernales. Entonces, igual, ¿cómo sería? ¿Cómo organizar digamos, el sistema de pugnitivo, ¿no?, que tiene el Estado Dominicano para realmente tener ciudadanos comprometidos con la seguridad vial? Mira, realmente hay muchísimos mecanismos para pagar la multa. Eso de Pedernales se puede pagar en cualquier banco de reserva, se puede pagar por internet. La debilidad que existe con el pago de la multa es que no te obligan. O sea, te colocan la multa, te colocan la multa, pero no hay un seguimiento que te prohíba hacer alguna actividad que no sea el de renovar la licencia, sección de esa, pero no hay régimen de consecuencias para que esa persona pague la multa definitivamente y no se haga, en buen dominicano, el loco. Sí, pero otra cosa que va con los DGC, porque también pienso que las autoridades tienen que ser responsables. ¿Por qué digo esto? Aquí y ahí para que usted que trabaja el tema de las señalizaciones, aquí en la 27 de febrero hay un espacio en el que de repente pusieron que no se doble a la derecha, me parece. A la izquierda. No sé si es a la izquierda o a la derecha, no recuerdo bien el lugar, tendría que ubicarme. El punto es que el DGCET, el agente de DGCET, estaba atrás de una mata, no está señalizado que no se puede doblar, estaba atrás de una mata, te para y te dice, mira, tú doblaste mal, tienes una multa. Y cuando tú dices dónde lo dice, te ponen por faltarle respeto a la autoridad y por cometer una infracción que tú no estás viendo que estás cometiendo. Otra cosa es que no sé por qué se da, porque cuando te fiscalizan se supone que tienen que darte una hojita diciéndote cuál infracción tú cometiste. De repente tú vas, pagas esa infracción, a pagar esa infracción que tú cometiste y tienes 6. Mira, fíjate, ese tipo de actividad donde el DGC no está en su lugar, se puede reportar, debería reportarse, pero sí cuando te colocan la multa, en el documento que te entregan, en el papel, te colocan el artículo que violaste. Cuando tú vas a pagar la multa, si te aparecen más, tú puedes impugnar. Lo ideal sería que tú tuvieras la evidencia de que esas multas no te corresponden. Por ejemplo, si te la colocaron en Santo Domingo y tú ese día estuviste por suerte fuera de la ciudad y tú tienes evidencia, tú la puedes mostrar de que esa multa no te corresponde. Si tú no tienes licencia para manejar motor, por ejemplo, y te colocan que tú no tenías casco y tú nunca en tu vida has manejado un motor, o sea, se pelea. No es que es fácil, no es que de color de rosa, que voy a llegar a te creo, te la quito, pero es válido pelearla y no permitir que si tú tienes una multa que no te corresponde, te la obliguen a pagar. Déjeme decirle que a mí me pasó que cuando yo no tenía vehículo, yo tenía multa. Bueno, entonces... Imagínese usted. No es un caso particular tuyo. Hubo un momento en que ocurrió muchísimo. Se dice que las autoridades de la DGC, un comandante, le obligaba a los que estaban por debajo de él
a que tenían que llevar cierta cantidad de multas diarias y ellos se vieron presionados a ser creativos. Eso es lo que se dice. Yo no estoy seguro de que sea así, de que sea de que sea cierto, pero se dice que que le exigían cierta cantidad de multas y tenían que llevarla, y en base a eso decidían hacer multas fantasma. No sé qué tan cierto sea, si es un mito o una realidad esa historia. Las carreras clandestinas, y ahí que Randy ya me está haciendo envita. Pero las carreras clandestinas. ¿Hecha carrera clandestina? No. Lo que pasa es que lo he interrumpido varias veces. Cosa de las mujeres. Tú tuviste un programa solo. Pero usted mencionaba que más del 70% de los accidentes de tránsito es por motocicletas. Entonces, el tema de las carreras clandestinas, que yo creo que no son tan clandestinas, porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que en la carretera Atomayor San Pedro se hacen carreras clandestinas los domingos en la tarde. En la 6 de noviembre. 6 de noviembre también. O sea, todo el mundo sabe que se hacen carreras clandestinas los fines de semana. Entonces, preguntar en ese sentido si hay alguna forma de prevenir este tipo de situaciones. Mira, fíjate que es tan público que hay cuentas en redes sociales que anuncian la carrera. Exacto. El sábado en tal lugar, carrera. Régimen de consecuencia igualito. En el momento que las autoridades del tránsito, la DGC, fiscalice como establece la ley, que habla de cárcel. La ley habla de agravantes. Agravantes son lo que implica una sanción mayor. Si la ley dice de 10, por ejemplo, de 10 a 20 salario mínimo de multa, te toca el grado mayor. Entonces, los agravantes son carreras ilegales, transitar bajo el efecto del alcohol, violar la luz roja del semáforo. Entonces, quedándonos en la carrera ilegal, habla de hasta prisión. Si tú echando carreras ilegales, una persona fallece por culpa de tu imprudencia, eso amerita cárcel. En el momento en que se cumpla lo que establece la ley, este tipo de castigo, yo estoy seguro que van a desaparecer las carreras ilegales, porque ¿quién se va a arriesgar a pasar tiempo en prisión a que le coloquen multas sumamente elevadas por por un gusto? Aparecerán quizá que sigan haciéndolo, pero debería ser la minoría, porque nadie quiere estar preso ni tampoco pagar una multa tan elevada como la que establece la ley cuando se trata de carreras ilegales. Los tapones se han convertido en uno de esos principales elementos que afectan más la salud mental de los dominicanos, especialmente de los capitaleños y de los santiagueros. ¿Cuáles son esos elementos que han influido en el que el tráfico dominicano sea tan tortuoso y se produzcan tantos tapones en las horas pico especialmente? Mira, el tema de la congestión vehicular en el Gran Santo Domingo, como tú mencionas, en la ciudad de Santiago, que ya se parece bastante a Santo Domingo, son demasiados ingredientes. Se suma el gran parque vehicular. Aquí entra mucho vehículo y sale muy poco. Es decir, que aproximadamente ya son casi 6 millones de vehículos que circulan en el país, pero no hay un plan de sacar lo que ya no cumplen. O sea, tenemos vehículos que entran en gran cantidad, pero ninguno sale. Tenemos el tema de las imprudencias, que también causa congestión vehicular, que el guagüero que se paró en el medio de la vía para coger un pasajero y ocasiona congestión. O sea, son demasiadas cosas. Al final, para reducir drásticamente esas medidas de no giro a la izquierda son medidas que buscan reducir la congestión, pero que como única no van a solucionar el problema. Son demasiadas cosas que hay que hacer, pero al final lo que han hecho otros países para reducir esto es darle alternativa, que es transporte público colectivo, el metro, el tranvía, ese tipo de transporte, incentivar a que no utilicen el vehículo individual. Hay personas que en una casa tienen hasta 3 vehículos y van por la misma ruta y se van individual. Entonces, al final, lo que ha funcionado en otro lugar, otros países, es incentivar al transporte público efectivo y a compartir el vehículo, a disminuir ese deseo que aquí es prácticamente cultural. Tener un vehículo es algo que todo el mundo anhela, es como un premio, es algo que todo el mundo quisiera tener, y esa mentalidad culturalmente hay que cambiar al dominicano y no es nada fácil. Bueno, con esto nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan, porque en breves minutos seguimos conversando con nuestro invitado de esta noche sobre este tema que es tan, digamos, complicado
pero a la misma vez tan simple de resolver, porque lo que se necesita es la voluntad de todos los ciudadanos. Así que no se muevan, que en breve seguimos con más acá en Infractal. Estamos de regreso en Infractal. Aníbal, ¿cuál es la evaluación que tú tienes del director general del Intran, Milton Morrison, acerca de su trabajo? ¿Cómo lo evalúas? Mira, yo creo que él tiene las intenciones, porque lo ha demostrado, ha hecho propuestas con su equipo técnico, y quizá con eso no es suficiente, porque lamentablemente depende más arriba. Aunque el ingeniero Morrison tenga el deseo de solucionar los problemas del tránsito, hay una voluntad política que va más arriba. Por ejemplo, yo que fui parte del Intran, conozco cómo funciona. Hay muchos técnicos allá que tienen capacidad de más para poner medidas que mejoren el tránsito de la seguridad vial, pero tiene un costo político, y los técnicos no son políticos. Ellos simplemente hacen la propuesta. En el caso de Morrison, que sí es político y no es técnico, está en el jugársela y permitir que más arriba le permitan ejecutar estas acciones. Y hablándote llanamente, me refiero a que todos queremos un cambio en el tránsito, pero a veces hay una hipocresía. Ese ciudadano que te exige un cambio, cuando le toca a él que lo detengan, que le pongan una multa, pide un chance o quiere llamar a un amigo coronel. Entonces hay una doble moral en querer resolver los problemas y tener el costo político que te menciono, en el sentido de que el principal problema son los motoristas. Tú poner medidas en contra de ellos, porque al final son temas de imprudencia, te lo vas a tirar en contra. Y un motorista, que son bastantes, te puede causar cierto daño político. Entonces, cuando el gobierno de turno, la máxima autoridad, el ministro de Intran, el director de Intran, se atreva a que toda esa consecuencia le caiga encima, entonces vamos a tener realmente un resultado diferente. Él ha hecho algunos intentos, pero yo diría que es más arriba que se toma la última decisión y no en el lugar de él. Hay algunos temas, y en la medida en que usted va hablando, que vienen a mi mente. Usted hablaba de algunas cosas que se van haciendo con miras a descongestionar el tránsito, ¿no?, en la República Dominicana. Y hablaba de los motoristas, pero ¿qué hacemos con los carritos públicos y con los carros chatarras que deberían estar fuera de circulación? Porque, y lo digo, en esta semana pasada, más de 4 veces tuve que decir, pero ven acá, pero ¿por qué se queda cada rato un carro? El tema, ahí entraría la inspección vehicular. Es decir, si tu carro no pasa la prueba, ¿qué hace en la calle? Todo eso que tú mencionas está en la ley de tránsito. Hay muchísimos artículos fenomenales que, si se aplicaran como se establece en papeles, fuéramos un país diferente, un gran Santo Domingo diferente. Y es precisamente eso. Hay un artículo que establece la inspección técnico vehicular. Un vehículo que pase por una inspección y no cumpla no debería circular, pero esto no solo está en papel. Se ha iniciado, se ha hablado de ella, pero no vemos la luz al final del camino. Y ahí tengo que devolverme a tu pregunta. El ingeniero Morrison aparentemente tiene las intenciones, ha hecho algunos anuncios, pero esos anuncios no se materializan. De hecho, se anuncia una medida, igual que la que tú mencionaste, pero al final dan fechas, llega esa fecha y no pasa nada. Entonces hay que ver qué pasa, no solo con su gestión, sino con todo el gabinete, que en diferentes ocasiones anuncian medidas y no se terminan de materializar. Entonces, medidas como esta de la inspección técnico vehicular, que está en la ley y no se termina de ejecutar, se supone que hay un tema de chatarrización también que se hace, pero aparentemente no se hace al nivel que se debería ser, más elevado. Vehículo que no cumpla con la capacidad de seguridad vial mínima debe ser sacado de circulación, y habla incluso de eso. La ley habla de chatarrización y es en el mismo artículo de inspección técnico vehicular que se toca ese tema. Felicidades a Tobías Crespo, que esa es su ley. Sí. Debería el Estado Dominicano jugar un papel más activo de control de la cantidad de vehículos que deben circular en la República Dominicana. Ojo, debe seguir siendo un Estado liberal que permita que se sigan introduciéndose cada vez más vehículos
y sin que yo pienso que es al revés, que se saquen una parte. Fíjate que ahí entra también el tema del costo político. Es un tema económico, beneficia a la economía del país que tanto dominicanos quieran comprar vehículo y que entre. Entonces, al final, si se va a tomar alguna medida con eso, tiene que ser vista con pinza, que de alguna manera no afecte a la economía. Y si la afecta, entonces vamos, como ustedes bien mencionan, a recorrer. Entonces, en vez de limitar el tema de la entrada, mejorar el tema de la salida. Claro. Tantos vehículos que están circulando, que que son una amenaza para la seguridad vial, entonces sacarlo. Pero además en eso tengo que ser honesta. Esta gestión de gobierno dio muchas facilidades para los que tenían los carritos de concho. Y hay muchos que se acogieron a esas facilidades y tienen otro tipo de carros, sonatas específicamente, y esas personas viajan con aire acondicionado y todo. Ahora, esos carritos que ellos tenían, que eran chatarra, lo vendieron a otros que compraron otra ruta. Entonces eso es lo que no puede ser. Pero normalmente los que utilizan esos carritos chatarras son los conchos, que al mismo tiempo son los que juegan el papel de alimentadores de las rutas masivas, especialmente en el Gran Santo Domingo. Por eso al final se complica tanto. No, pero es lo que acabo de decir, se dieron facilidades. Exacto, ya lo que ha mejorado es el tema de que esos vehículos chatarra, que eran muchísimos, ahora son menos, porque el que tenía un vehículo pudo acceder a, como tú mencionas, la marca, a un Sonata, que se ve mucho en ruta de carro público, pero igual el que tenía ese chatarra, que ahora tiene un mejor carro, vendió esa chatarra a otra persona. En vez de que se saque de circulación. Entonces, eso es lo que hay que mejorar. Finalmente, me gustaría que pudiera comentarnos el tema de la señalización, que es muy pobre en todo el país, y el tema de los semáforos, que también, salvo las intersecciones principales, funciona bien en la República Dominicana. Nosotros tenemos que apostar a una República Dominicana a nivel de tránsito con mejor tecnología. No es simplemente un semáforo que te dé los 3 colores, sino que tenga sensores, que te pueda medir el tránsito. O sea, hace falta aplicar tecnología al tema del tránsito para tener resultados más favorables en materia de movilidad. La señalización vial, digamos que hace falta. Definitivamente hay vías en el Gran Santo Domingo y a nivel nacional que carecen de señalización vial. Yo entiendo que desde el Ministerio de Obras Públicas, que es quien tiene que ver con eso, aunque la alcaldía también, se ha hecho un esfuerzo, pero hace falta más. Sí hemos visto que se señalizan puntos que se necesita señalización, pero hace falta más, hace falta ampliar ese impacto de que tengamos las vías de República Dominicana con las señalizaciones que necesitamos, pero no solo eso, que se respeten, porque no hacemos nada señalizando el país si el conductor no va a respetar las señales de tránsito. Bueno, Aníbal, vamos a ir a una pausa comercial. En breve continuamos con el termómetro.